Buenas noches para todos. Mi nombre es Tatiana Rodríguez, hago parte del Departamento de Admisiones de la U de Cataluña. Para iniciar, agradecemos tengan en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas. No compartir pantalla, no permitir el uso de la cámara y activar el micrófono solamente cuando desee intervenir. De lo contrario, estaremos atentos por el chat o al final tendremos un espacio para las preguntas. Bienvenidos a todos nuevamente. Para el desarrollo de la sesión nos acompaña el experto temático, nuestro profesor Leonardo Cruz, quien nos hablará del tema toma de decisiones gerenciales a partir de la administración de riesgos. Profesor, buenas noches, adelante. Tatiana, muy buenas noches, muchas gracias y a todas las personas que ya se encuentran presentes les doy la bienvenida. Es todo un placer en nombre de la universidad poder compartir este espacio con ustedes. El tema que nos convoca, toma de decisiones gerenciales, pero conectado con un aspecto muy fundamental, la administración de riesgos. Entonces yo me dispongo a compartir el material que nos va a servir de apoyo. Voy a solicitar la colaboración con la retroalimentación. Me indican si en este momento ya estamos visualizando la diapositiva, por favor. Sí, señor profesor, ya se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Y entramos en materia. Decisiones gerenciales. A veces hay paradigmas, ¿no? A veces pensamos que gerencial es simplemente aquello que tiene que ver con el gerente. Y entonces como que bajo ese tipo de paradigmas empezamos a hacer unos rompimientos conceptuales que son muy delicados en el mundo empresarial. Por lo tanto, hoy vamos a tratar de hacer un afinamiento de unos conceptos básicos para ver que definitivamente lo gerencial es mucho más allá que simplemente el gerente. Gerencial es todo un proceso a partir de unas intenciones, unos objetivos y unas acciones orientadas ¿a qué? A lograr esos objetivos. Y que cuando hablamos de riesgos, también es algo muy diferente a esos que pensamos, que eso es por allá una terminología técnica, sofisticada, que para hablar de riesgos hay que ser experto de pronto en estadística, en ingeniería, en Excel. No, esos son temas que vamos a tratar de romper esos paradigmas para ver que eso realmente está mucho más cercano, no solo de la realidad, sino las necesidades al interior de una organización. Pero para ello vamos a hacer entonces un afinamiento conceptual. Cuando hablamos de una organización, en este caso en un contexto empresarial, hay una intencionalidad. Cada organización tiene una intencionalidad. ¿Por qué? Porque detrás de una organización hay un componente de propiedad. Alguien es el dueño. Sea el Estado, sea un capital privado local, capital privado internacional, etcétera, sea una organización con fines lucrativos o no, sea una organización manufacturera o de servicios, hay una intencionalidad. Y esa intencionalidad nos dice que esos dueños, bajo de pronto unas necesidades, unas obligaciones, unas oportunidades, ellos se han fijado unos objetivos, que seguramente objetivos pueden ser de tipo social. Por excelencia, las organizaciones del Estado, ¿no? Están por y para la ciudadanía. Pero hay unos objetivos también financieros. Esos objetivos financieros le deben permitir a una organización ser viable, ser sostenible, ¿no? Que sea atractiva. Para poder lograr esos objetivos financieros, muy probablemente tenemos que cumplir unos objetivos en nuestro mercado, unos objetivos comerciales, ¿cierto? Para que haya ingresos, tendrá que haber una dinámica de ventas. Seguramente tenemos unos objetivos operacionales. Dependiendo de esa concepción de negocio, de ese portafolio de productos y servicios que nosotros ofrezcamos, pues algo tenemos que hacer. O fabricar, o prestar un servicio, etcétera. Hay que operar. Y seguramente hay otras tipologías de objetivos que van a desarrollar esas intencionalidades de esos dueños
Y eso es lo que ellos esperan. Pero esos objetivos no se dan así solitos. Esos objetivos que a veces son formulados de una manera muy estructurada, muy sólida metodológicamente, por ejemplo, a través de una planeación estratégica, también pueden haber sido formulados de una manera empírica. Y así hayan sido formulados de manera empírica, hay algo que es claro en ese ciclo de gestión empresarial, y es que al interior de la organización debe darse un esquema de ordenamiento mínimo. El esquema de ordenamiento mínimo nos va a decir que esa organización, a partir de esa intencionalidad de los dueños, tiene ubicados unos clientes. Probablemente paguen. De pronto hay un componente de transaccionalidad, hay una retribución, puede que sí, puede que no. Pero alguien a quien denominamos cliente es el destinatario de ese portafolio de productos y servicios que ofrece la organización. A veces ese portafolio es fácil de ubicar, es muy visible, es muy tangible, a veces no tanto, pero que existe, existe. Y que eso es lo que le llega a alguien denominado cliente, eso es un hecho. Para que la organización pueda generar ese portafolio de productos y servicios, algo sucede al interior de la entidad, de puertas para adentro. De puertas para adentro hay unas entradas, a veces materias primas, a veces insumos, a veces información. Y al interior de la entidad hay un quehacer. Ese quehacer puede ser de transformación, puede ser de agregación de valor. Y para que eso se dé, es muy probable que nosotros necesitemos unos equipos de trabajo con determinadas características, números, competencias, etcétera. Seguramente hay unos procesos, hay un ordenamiento de las actividades que vamos a hacer. A veces esos ordenamientos están basados en estándares internacionales. Por ejemplo, un sistema de control interno propio del sector público, propio del sector financiero. Ese es un referente que viene de Estados Unidos, o puede ser un referente de pronto más comercial, muy conocido, como el que nos entrega en la norma ISO 9001. Nos dice cómo hacer un ordenamiento al interior de una entidad para lograr unos objetivos. Seguramente se requiere una infraestructura y seguramente otros aspectos más tendrán parte para que este ciclo sea una realidad. Y para que este ciclo sea una realidad, esa empresa, esa organización, tiene que tener unos esquemas de relacionamiento con unos terceros. A veces la denominamos contrapartes. Es una terminología ya mucho más técnica. Y lo que nos está diciendo es que no estamos solos, que dependiendo de la esencia de nuestro negocio, sí hay unos terceros y que esos terceros hacen parte de una u otra manera en el ciclo de gestión del negocio. Por excelencia, los clientes. Y fijo, hay unos dueños. Necesitamos unos empleados. Dentro de esa categoría de empleados hay unos directivos. Personas que han sido empoderadas, ¿cierto? Con un voto de confianza para tomar decisiones, para disponer de recursos, para manejo de información. Hay otras tipologías de terceros, proveedores. Podemos tener unas relaciones con el gobierno. Estamos generalmente ejerciendo nuestra actividad empresarial en marcos regulados. Hay una sociedad a la que podemos impactar, a veces de manera directa, a veces de manera indirecta. Generalmente tenemos unos esquemas de relacionamiento con el sector financiero, así no nos guste. Cada uno tiene su propia lectura del sector financiero, pero hay una realidad. El sector financiero es fundamental para una economía, porque el sector financiero se constituye como en ese torrente sanguíneo que dinamiza todas las funciones vitales del organismo. Eso le pasa a una economía, eso le pasa a una nación con el sistema financiero. Se dinamizan los recursos. Si hay una buena dinámica económica, hay empleo y eso se fue seguramente en el sector financiero. Se aumentan las captaciones, los productos ofrecidos a la banca, de la banca a las empresas,
tiene buen comportamiento, incluso en el componente de las finanzas personales, eso se refleja. Pero si la economía no está bien, eso mismo se va a ver en un sector financiero. Un deterioro en la cartera de créditos, créditos empresariales, créditos de personas naturales. Si no hay empleo, pues seguramente se desatienden las obligaciones. Entonces, esto no se trata de gustos, se trata de una realidad y una organización tiene esos esquemas de relacionamiento con el sector financiero. Uno difícilmente encontraría organizaciones que dentro de su ciclo de negocio prescindan del sector financiero. Operaciones de recaudo, pagos a clientes, pagos de nómina, etcétera, generalmente tienen un tránsito por ahí. Y pueden haber más tipologías. De pronto buscamos fondeo en otras fuentes no financieras, no del sector financiero, a proveedores, inversionistas de capital, fondos de capital privado, ¿cierto? Pueden ser, podemos tener cualquier cantidad de tipologías de terceros. De pronto redes de corretaje, de pronto referidores de negocios. Eso depende del ciclo empresarial. Y esas relaciones tienen diferentes características. A veces son recurrentes, a veces esporádicas, a veces críticas, a veces formalizadas. Un instrumento jurídico, comercial, que perfecciona esas obligaciones. A veces no, pero el que yo no tenga un instrumento jurídico o comercial que no me dejen firme esas obligaciones no quiere decir que no estén, porque en la práctica sí se están dando. Hay contratos realidad que ante la ausencia de documentos, pero ante la presencia de eventos, nos ratifica que ahí existe un vínculo. Entonces mire cómo el ciclo de gestión empresarial obliga a tener claros unos conceptos básicos. ¿Por qué es fundamental tener esos conceptos básicos? Porque no es solo formular objetivos, es también emprender acciones para lograr los objetivos, obviamente, en la medida que esos objetivos sean coherentes y sean viables, ¿cierto? Y hay que entender que cosas pasan en torno a una organización. A veces esas cosas pasan de puertas para afuera, a veces de puertas para adentro. Y esas cosas que pasan pueden tener un impacto en el logro total o parcial de los objetivos que han sido propuestos por una alta dirección. De puertas para afuera, agendas legislativas, proyectos de ley, reformas, situaciones del entorno internacional, a veces lejanas, a veces demasiado lejanas, pero no por lejanas, indiferentes. No es necesario tener un componente de importación o exportación para entender que uno puede estar afectado por un precio de referencia, como por ejemplo la tasa de cambio del dólar. No es necesario transar en el petróleo o sus derivados para saber que una organización, un sector, una región puede estar impactada por la volatilidad del precio al cual se cotiza el barril de petróleo. Y seguramente habrán variables macro, la inflación, el PIB, el desempleo, que tienen unos impactos. Temas de tipo social, nosotros los vivimos. Nosotros tenemos una cultura triste, pero es una realidad, hace parte de nuestro contexto como colectivo. Son situaciones que inciden en ese logro de objetivos. Y frente a estas cosas que pasan, es muy probable que aquello que se da de puertas para afuera no lo podemos influir. Nosotros no podemos cambiar el curso de la economía mundial. De pronto no podemos influir en el comportamiento del valor del petróleo o del dólar. Pero el que no podamos influir no quiere decir que no hagamos nada. Toca hacer algo. Toca gestionar ese tipo de situaciones. Hay que sortearlas. Cosas de puertas para adentro pasan. De puertas para adentro. ¿Cuál es esa calidad del equipo directivo? ¿Son personas competentes? ¿Cuál es esa claridad en el direccionamiento de una organización? ¿Son claras las líneas
donde nos marcan la ruta, la hoja de ruta y todo lo que hay que hacer en la organización para lograr unos objetivos. El esquema de ordenamiento interno, equipos de trabajo, procesos, es lógico, es coherente, obedece a una arquitectura de negocio. ¿Cuál es la tecnología con la que contamos? ¿Será obsoleta o será una tecnología acorde a las necesidades de un mercado? ¿Es nuestro personal competente? ¿Es nuestro clima organizacional el indicado para poder formular y lograr cierto tipo de objetivos? Cosas pasan, algunas de ellas son intangibles, pero ahí están. A veces hay algo afuera, el ambiente está enrarecido, ¿cierto? No sabemos por qué, no sabemos cómo, pero ahí está enrarecido. Y sabemos que ese ambiente enrarecido influye. No lo podemos descartar simplemente porque no lo podemos volver tangible. A veces de puertas para adentro, sabemos que hay insatisfacción en el personal. De pronto no la podemos medir, de pronto no la podemos dimensionar, pero que eso influye en el logro de objetivos, claramente eso influye. Por lo tanto, ante ese tipo de situaciones donde cosas pasan y pueden tener un efecto en los objetivos, tenemos que empezar a identificar, ¿no? Ya dijimos, cosas de afuera seguramente no las podemos influir, pero sí hay que tomar decisiones, hay que gestionar. De pronto lo que sucede puertas para adentro, sí lo podemos influir, sí podemos incidir en el comportamiento de lo que pasa internamente, ¿cierto? Entonces esas cosas internas, externas, que la denominamos el contexto empresarial, pueden ser facilitadoras para el logro de nuestros objetivos. Nos pueden propiciar las condiciones idóneas para lograr lo que nos hemos trazado. O por el contrario, pueden ser más bien restrictivas, pueden ser limitantes. De pronto nos pueden decir, vea, ante estas situaciones, olvídese de sus objetivos. Razón de más para identificarlas. Por lo tanto, aquí empezamos a conectar el mundo de la gerencia con el mundo de la gestión de riesgos. El principal referente internacional que da una fundamentación metodológica para la administración de riesgos es la norma ISO 31018. Y esa norma nos entrega una definición de riesgo y es una definición que rompe eso que tradicionalmente se conocía. Cuando uno mira una bibliografía o un marco normativo, a uno generalmente le redactaban el párrafo como que es la probabilidad de pérdida por X motivo, ¿cierto? Aquí la norma es muy escueta y esta norma internacional, pilar de la administración de riesgos a nivel mundial y de los marcos normativos, no solo internacionales, sino también de Colombia, nos va a decir que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Y uno podría a veces leer esta definición de izquierda a derecha. Efecto, consecuencias, impacto, incertidumbre, probabilidad. Y cuando uno coge esas dos variables, consecuencias, impacto y probabilidad, empieza a darle un manejo muy técnico a la administración de riesgos. Y nos metemos en metodologías de formulación, de modelación muy sofisticadas, altamente válidas, necesarias, por supuesto. Pero nos olvidamos de lo más importante, que esto es de cara a unos objetivos. Que de nada nos serviría hablar de series históricas, de escenarios, de simulación, si no estamos en condiciones de conectar eso con los objetivos. Por eso esta definición hay que leerla en sentido contrario. Y cuando hablemos de riesgos, lo primero que uno tiene que tener claro es riesgos de qué, cuáles son los objetivos, porque son objetivos que hemos formulado, son objetivos que queremos lograr. Mire cómo esos dueños formulan unos objetivos sociales, financieros, comerciales, operativos, etc. Eso es lo que ellos quieren lograr. Y esta definición nos está diciendo, cosas pueden pasar y que impacten esos objetivos. Cuando uno coge estos objetivos
y los lleva al mundo empresarial, empieza a darse uno cuenta de cositas, como por ejemplo, una unidad de gestión es un ordenamiento intencionado. Es un ordenamiento intencionado, o sea, es algo que yo hice con una intención. Por excelencia, entonces, una empresa es una unidad de gestión, porque obedece a un ordenamiento, ¿cierto? Áreas, procesos, y eso es intencionado. Tiene unos objetivos. Entonces, esos objetivos empresariales es lo que esperamos de una unidad de gestión llamada empresa. Pero esos objetivos empresariales no se hacen solos. Son el resultado de que al interior de la empresa una serie de unidades de gestión a su interior hagan la tarea que tienen que hacer. Entonces, si nuestra organización está, por ejemplo, a partir de sucursales, pues esas sucursales tienen que lograr sus objetivos comerciales, administrativos, financieros. Si tenemos dependencias, cada dependencia tiene sus objetivos y tiene que lograr sus objetivos porque esos objetivos están en función del logro de los objetivos empresariales. Que yo soy un área de apoyo, yo no contribuyo, claro que sí. Usted del mundo contable, desde la tecnología, desde el talento humano, usted es un apalancador de la estrategia corporativa. Por lo tanto, sus objetivos sí tienen un nivel de contribución a sus objetivos empresariales. De pronto estamos a partir de un modelo de procesos. Esos procesos tienen objetivos. Hay que lograr esos objetivos. De pronto tenemos proyectos. Trabajamos por proyectos, nos metemos en licitaciones o montamos proyectos para mejorar nuestras capacidades. Vamos a montar un ERP, un proyecto de tecnología. Vamos a montar un proyecto para potencializar las competencias del equipo comercial. Esos proyectos tienen objetivos. Y al frente de cada unidad de gestión, sea cual sea, hay un líder de esa unidad de gestión. Y ese líder de unidad de gestión tiene objetivos. Y la organización espera que ese líder de unidad de gestión logre los objetivos. Porque la empresa le ha entregado a ese líder de unidad de gestión, ¿qué? Unas entradas. Usted está en el área contable, a usted le entrega un equipo de trabajo y probablemente un software especial. Si usted es del área de operación, a usted le han entregado una infraestructura para su ciclo de operación, un personal con unas competencias en la cantidad que de pronto usted pidió o en las cantidades que la organización estableció acordes para los objetivos empresariales. A usted le están entregando unos recursos. ¿Para qué? Para que usted logre los objetivos que la organización espera de usted. Por lo tanto, podríamos decir que la organización espera que usted sea un buen administrador de recursos, porque con esos recursos, lo que usted pidió o lo que usted le dieron, en coherencia con esos objetivos empresariales, usted tiene que lograr unas salidas. Y podríamos hacer una pregunta en el chat, S sí, N no. ¿Será que en una organización, de acuerdo a la definición que nos da la ISO sobre riesgos, efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, ¿será que el único gestor de riesgos entonces es el vicepresidente de riesgos? ¿Qué opinan? ¿Será que es el único gestor de riesgos de la organización? ¿Será que sí? ¿Será que no? Ustedes miran las respuestas. Voy a hacer la pregunta de otra forma. ¿Será que si yo soy psicólogo, con todo respeto de las profesiones, y estoy al frente del área de talento humano, y esperan de mí un ciclo de talento humano, que a partir de unas necesidades consiga, vincule, desarrolle a unas personas? ¿Será que yo como psicólogo al frente del área de talento humano que tengo objetivos, yo soy de riesgos? ¿Qué opinan? ¿Será que sí? ¿Será que no?
¿Será que si yo soy el dueño de la tecnología y me dicen que la entidad necesita tiempos de respuesta, capacidad de procesamiento, etcétera, entonces yo debo proveer una tecnología de cara al logro de los objetivos de negocio? ¿Será que yo como director o líder del área de tecnología soy un gestor de riesgos? ¿Qué opinan? ¿Será que sí? ¿Será que no? Ustedes ven las respuestas en el chat. Yo como psicólogo, yo como ingeniero, yo tengo objetivos. Y esos objetivos, Están unos dando un con curso, pues, otros, se van me dice que articulando una para el música logro sonando de los por objetivos medio. empresariales. ¿Alguien tiene micrófono abierto? Agradezco que por favor revisemos micrófonos. ¿Por qué es importante esto? A medida que nosotros logremos al interior de las unidades de gestión, sean áreas, procesos, sucursales, etcétera, nuestra tarea, pues seguramente vamos a lograr los objetivos grandes de la entidad. Si estamos hablando de un bienestar financiero, seguramente rentabilidad, utilidad. Si estamos hablando en temas comerciales, seguramente un crecimiento, porque es que la utilidad, la rentabilidad, el crecimiento, no es algo que yo decreto. Eso es consecuencia de haber hecho la tarea bien al interior de la organización. Si yo cumplí mis objetivos comerciales y mis objetivos operacionales que me generan unos egresos, ¿no? Es muy probable que yo tenga una utilidad, habilidad. Agradezco, por favor, que revisemos micrófonos. Se nos está generando una Porque yo interferencia. no sabía que eso era complicado. No sé si nuestra área de soporte nos puede colaborar silenciando participantes. Qué pena que los silenciemos, pero pues es por el bienestar de todos. Entonces, mire cómo esos objetivos grandes se realizan a partir de la debida articulación y logro de objetivos más pequeños. Por lo tanto, esa definición que nos da la ISO, efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, no es solo en el marco superior, es bajarlo a ese esquema de articulación y ensamble de objetivos parciales. Porque si yo no hago mi tarea en la parte de la operación, seguramente los objetivos institucionales no se van a dar. De nada le sirve a un área comercial salir y vender si los que tienen que prestar el servicio no lo prestan bien, si los clientes se desatienden, si se van. De nada le sirve al área de operaciones producir bien, prestar el servicio bien, a las áreas comerciales vender y vender bien, si los que tienen que cobrar no cobran. De nada sirve eso, porque los objetivos van debidamente entrelazados. Entonces, el mundo de los riesgos empieza a vivirse en el día a día empresarial en todos sus niveles. Lo que pasa es que habrán diferentes niveles de criticidad, de relevancia, en la medida que estos objetivos pues tengan alta, media o baja contribución a lo que es la estrategia del negocio. Por lo tanto, esas cosas que pasan y que tienen un efecto en los objetivos, hay que gestionarlas. ¿Por qué? Porque ahí viene el proceso de toma de decisiones. Si usted como gestor de un área, de un proceso, de una sucursal, de un proyecto, entiende que de usted esperan unos logros y que esos logros van enmarcados a algo más grande que son los objetivos institucionales, usted tiene que tomar decisiones. Y el primero que está cara a cara frente a las situaciones que pueden afectar los objetivos es usted en su día a día. Y como usted es el que está haciendo de cara a cara, usted es el que está llamado a saber cuáles son las cosas que pueden pasar con cierta probabilidad y con cierto impacto a esos objetivos que le han encomendado. Es por ello que se desarrollan marcos normativos, marcos metodológicos, que nos van a decir algo. No nos van a decir que los riesgos son nuevos, no, porque es que la gestión de riesgos ha estado siempre, porque el riesgo es inherente a la actividad empresarial. Lo que sucede es que nos están dando es unas metodologías, a veces mandatorias, reglamentaciones, leyes, normativas,
o a veces metodológicas, referentes técnicos, de cómo hacer una debida administración de esos riesgos, cómo identificarlos, cómo dimensionarlos, ¿para qué? Para que usted tome decisiones. Pero los riesgos siempre han estado. A nivel internacional, son muchos los eventos que se han dado, generalmente dolorosos, que han permitido generar desarrollos normativos. Pensemos por qué salió el sistema de control interno. Eso viene de una instancia internacional en Estados Unidos, el Comité COSO, que entendió que había una problemática de revelación de información contable y financiera en las entidades públicas en Estados Unidos y dijo, no podemos seguir así. Hay que organizarnos y dentro de ese organizarnos le dice a las entidades que no pueden operar de cualquier manera, que tienen que tener unos mínimos y que dentro de esos mínimos tienen que administrar riesgos. Hay un interés superior, el de la sociedad. Temas como el caso Enron, tremenda problemática. Deriva en la expedición de unos marcos normativos en materia de SOX. La responsabilidad no solo de las instituciones, sino también de los administradores. Las entidades no son solas, son administradas. Segregación de funciones, la independencia del auditor, la administración de riesgos. La crisis de la subprime en Estados Unidos. ¿Por qué se da esa crisis? Un evento que generó la convergencia de varias situaciones, una abundancia de liquidez por parte de la banca, una burbuja hipotecaria y estalló con unas consecuencias nefastas para la sociedad, una crisis, una recesión, hasta suicidios, personas que tuvieron que entregar sus viviendas. Esas experiencias dolorosas hacen que cierto tipo de instrumentos se vuelvan obligatorios. Experiencias dolorosas. ¿Por qué hoy vivimos marcos en materia de administración del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo? Devolvámonos a la época del narcotráfico y miremos de pronto un evento cumbre en la historia mundial, las Torres Gemelas. Todo eso se conecta. Por lo tanto, a nivel internacional son muchos esos instrumentos que nos hablan de riesgos y que nos atan la administración de riesgos al proceso de toma de decisiones. Hay un referente metodológico, ya lo citaba, la norma ISO 31000. Esa norma nos dice que administrar de riesgos no es simplemente una actividad. Nos dice algo mucho más profundo. Nos dice que la administración de riesgos es un proceso. Pero que no es un proceso como a veces creemos que es un proceso. Paso A, B, C, objetivo. No. Nos va a decir que este es un proceso robustecido, que es un proceso, pero que aparte de esa secuencia de actividades, hay algo más. Allá hay políticas, allá hay procedimientos, allá hay roles. Es un ordenamiento mucho más estructurado. Administrar riesgos implica muchas cosas. Administrar riesgos nos dice la norma ISO 31000, y acá hago una referencia expresa a los contenidos de esa norma. De hecho, este diagrama es extraído de la misma norma. Es un diagrama de pronto estéticamente muy sencillo, pero muy poderoso. Nos dice que el proceso arranca con un alcance, con un establecimiento de contexto y con unos criterios. Que palabras más, palabras menos, si usted va a administrar riesgos, usted tiene que saber en dónde está ubicado. ¿Cuáles son los objetivos que quiere preservar? ¿Cuáles son los que quiere lograr? ¿En qué condiciones? ¿Bajo qué reglas de juego? A veces internas y externas. Porque en la medida que usted conoce eso, usted sabe a qué se enfrenta. Y si usted sabe a qué se enfrenta, entonces ahí nos va a decir, como usted ya sabe a qué se enfrenta, evalúe riesgos. Identifique qué le puede pasar y que le afecte sus objetivos. Analícelo. Dele un tamaño a eso que le puede pasar. ¿Cómo? Probabilidad, impacto, sí, el componente técnico. ¿Cuáles controles tiene usted? Que tiene un riesgo inherente por hacer lo que hace. Pero es que usted no hace negocio así nomás. Usted toma medidas, usted toma precauciones. Entonces el riesgo inherente, que es el propio por hacer lo que hace, en la forma que lo hace, cómo lo hace, con quién lo hace,
Usted tiene prácticas, a veces intuitivas, a veces poco pulidas, poco perfeccionadas, a veces muy sofisticadas. Entonces, ese riesgo inherente usted lo baja porque usted dice, sí, yo sé que mi mundo es complejo, pero es que yo no hago las cosas así nomás, yo hago las cosas juiciositas. Ese riesgo lo baja a un riesgo residual. Es un riesgo que es con el que usted convive. Usted le dará tratamiento. Convivir con eso no quiere decir que usted lo acepta, ¿no? Usted sigue gestionando, usted sigue trabajándolo, porque esto ante todo es dinámico, esto es cambiante. El contexto va cambiando. Variables macro, variables sociales, etcétera, todo eso va cambiando. Y dependiendo del tipo de empresa, del tipo de sector, del tipo de región, ese contexto que es cambiando puede ser una rueda que gira a alta velocidad, muy dinámica, o de pronto a media o baja velocidad. Todo depende. Entonces, acá nos dicen, ojo, administrar riesgos es un método. Y ese método hay que saberlo aplicar, porque si usted aplica ese método, no nos están diciendo que seamos infalibles, ¿no? Nos están diciendo que hay una probabilidad importante de que podamos hacer un buen blindaje o un buen aseguramiento frente a aquellas situaciones que pueden afectar nuestros objetivos empresariales. Y a partir de eso, se desarrollan entonces unos marcos normativos ya, tanto internacionales como locales, en temáticas de interés en el mundo empresarial. Nos encontraremos, por ejemplo, en el caso de Colombia, cómo las diferentes superintendencias, yo acá solo traigo unas a colación, sector financiero, la superintendencia financiera, donde tuve la oportunidad de trabajar más de 13 años, sector solidario, el mundo de los fondos de empleado, las cooperativas, los mutuales, etcétera, nos habla de riesgos. El sector salud habla de riesgos. Primero, con agendas individualizadas, nos dice, mire, este negocio tiene riesgos. ¿Cuáles? Riesgos financieros, crédito, liquidez, mercado. Eso es como transversal a todo el mundo. Hay unos riesgos especiales, ¿cierto? Entonces uno encuentra esas agendas temáticas en administración de riesgos. Hay cosas comunes, hay cosas ya muy especiales. En algunos casos no esté normado no quiere decir que no se viva el riesgo, simplemente que no se ha llegado a esos niveles, digamos, de estructuración metodológica y normativa. Pero hay riesgos. Y cuando nos hablan de esa forma, entonces salen unos retos para una organización. Dar cumplimiento a las normas. Entonces, si me sale un marco normativo del riesgo X, hay que cumplirlo. Riesgo de liquidez, responsables, políticas, procedimientos, infraestructura tecnológica, hay que cumplirla. Que nos hablan de riesgos legales, hay que cubrirnos. Otros responsables, métodos, procesos, etcétera. Otras líneas de tiempo, riesgo de crédito, lo mismo. De pronto otro responsable, otro esquema de documentación, otro esquema de tecnología de información, otros expertos temáticos. Y así va a suceder con las diferentes tipologías de riesgo, ¿no? Hay que cumplirlas, toca cumplirlas. Y es una agenda que se va creciendo cada vez más. ¿Necesaria? Sí, muy necesaria. Porque ante todo, esto viene de estándares internacionales, son fruto de la experiencia, pero son buenas prácticas de negocio. No son simplemente agendas normativas, son buenas prácticas de negocio para que usted haga negocios responsables, para que usted incremente la probabilidad de lograr sus objetivos. Por eso cuando usted mira una norma de estas, generalmente tiene una estructura tipo. A usted le van a decir que hay un marco teórico, entonces a usted le cuentan la intencionalidad de la norma, por qué, para qué, le dan inclusive una terminología, eso es necesario, es el marco teórico y a veces no le prestamos atención a eso. Y por no prestarle atención a eso, perdemos de foco la esencia de la norma. ¿Qué salió NIF? Y NIF traía una intencionalidad, homologar la terminología para la revelación de información contable y financiera, pero por no haber leído, pensamos que NIF era cambie el software contable. ¿Qué salió SARLAF? SARILAF, que eso es para que usted haga negocios responsables frente a una tipología de riesgo, la actividad financiera de terreno, pero como no leímos, entonces toca es
designar un oficial de cumplimiento y comprarle un software de consultas a terceros. Hay que leerlas, hay que entender la norma. Esa norma nos va a decir que hay un componente metodológico y ese componente metodológico generalmente son etapas y esas etapas son el ciclo de administración de riesgos que nos presenta el estándar internacional de la norma ISO 31000. Esas etapas no son un proyecto, no es algo que yo acabo, inicio y acabo, no. Eso es un ciclo, es un proceso, es dinámico. Nos va a decir esa normatividad, cualquiera que sea, ustedes pueden coger cualquier norma, liquidez, crédito, etcétera, a ustedes les van a hablar de normas, de etapas. Le van a decir que bajo un contexto, usted sí debe saber el riesgo de crédito, conozca su contexto, en qué condiciones usted genera crédito. O es porque usted presta o es porque usted vende financiado. Y si usted sabe eso, entonces entiende qué le puede pasar y qué lo puede afectar. Usted identifica, mide, controla y monitorea. Y como usted conoce su perfil de riesgos, entonces usted toma decisiones en el marco operacional. Usted define políticas, procedimientos, todo aquello que en su día a día de negocio usted requiere para protegerse de un riesgo. Entonces, esos marcos individualizados que han venido saliendo y que todavía tenemos hoy en día, hacen que la organización la veamos de esta forma, atomizada. Y la administración de riesgos, en vez de ser un facilitador para la toma de decisiones, a veces se vuelve algo poco atractivo, porque se vuelve burocrática. Y no hablamos terminologías. Y en todas hay un esquema de gobierno y en todas están unos designados. Y claro, en las primeras reuniones van los que tienen que ir. Pero después mandan al delegado, el delegado a su representante, el representante a su suplente. Y resulta que acá estamos mirando aquellas cosas que pueden impactar los objetivos. Y esas cosas resultan mirándolas los niveles que no son. Porque los tomadores de decisiones, como no ven esto atractivo, como no ven que esto es una buena práctica de negocio, como esto no les apasiona, pues simplemente no están al tanto de lo que está pasando en la administración de riesgos. Y uno mismo contribuye, ¿por qué? Porque a veces nos vamos, es a un enfoque eminentemente del cumplimiento. ¿Hay que hacerlo? Sí, hay que cumplir. Pero una cosa es cumplir por cumplir y otra cosa es cumplir por convicción. Si usted entiende que estos son buenas prácticas de negocio, usted las lleva a la organización y usted sensibiliza. Si usted cree que esto es burocracia, pues simplemente eso no cautiva, eso no enamora absolutamente a nadie. ¿A ustedes no les ha pasado, y en el chat con sí o con no, que algunas áreas están tan recargadas porque los bombardean de diferentes aspectos, los bombardean de riesgo operacional, de planeación, de revisoría, de contraloría, y se saturan tanto esas áreas que le dicen después a usted, ¿qué hago? ¿O trabajo o me pongo a hacer sus documentos? ¿Será que eso pasa o no pasa? Peor aún, miren lo que ustedes contestan. Ahí le mando sus riesgos. Ahí le mando sus riesgos. Imagine yo como vicepresidente comercial que tengo que buscar la estrategia para lograr objetivos comerciales, buenas ventas, pero no solo vender, es saber vender, vender bien, ¿cierto? A terceros, ok. Y yo le digo al área de riesgos, ahí le mando sus riesgos. ¿Será que es válido que yo como vicepresidente comercial haga por acá una tarea y después haga la otra y diga, ahí le mando los riesgos, sus riesgos? Si eso pasa, es porque no hemos entendido la administración de riesgos. Porque es que los riesgos son del tomador de decisiones. ¿Es usted, señor vicepresidente comercial, el que puede meter a la entidad en unos rollos bien tremendos? ¿Es usted el que se puede buscar por allá unos clientes que no pagan? Y usted por vender simplemente inundó el mercado, pero es que nadie paga. Y la entidad sí tuvo que operar. ¿Es usted que por vender se metió
con contrapartes reputacionalmente complicadas. Es usted el que por vender contaminó a la organización con personajes por allá metidos en lavado de activos y financiación de terrorismo. Entonces, esos riesgos son suyos. Y para que eso pase, hay que sensibilizar, hay que educar, hay que entender que la organización no es esto, la organización es una. Y esa organización, en su quehacer empresarial, tiene que estar en condiciones de operar su negocio, de manera que le permita lograr sus objetivos sociales, financieros, comerciales, operacionales y atender todos los marcos normativos o metodológicos que le sean exigibles, sea cual sea, de donde provenga, con la terminología que se requiera. La entidad es una, no la podemos atomizar. Y para eso hay que trabajar, hay que entender que el mundo de la organización es un sistema, que ese sistema tiene vida y que eso es dinámico y que los riesgos están ahí en el negocio. Entender que esas metodologías son buenas prácticas y si usted entiende que eso es así, usted lo puede transmitir. Si usted no cree que eso es así, usted no lo va a poder transmitir. Por lo tanto, si entendemos que la organización es una y que en su arquitectura de negocio, con los objetivos, con el ordenamiento, con las contrapartes, que es la esencia del negocio, pues es en esa arquitectura donde hay que administrar de riesgos. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde están los riesgos. Algunos de puertas para afuera, algunos de puertas para adentro. Por lo tanto, esos marcos normativos que hemos visto durante estas últimas lustros, incluso décadas, porque eso ya viene por allá desde finales de los 90, sobre todo en el sector financiero que ha liderado todo este tema por los estándares internacionales de supervisión que provienen de una instancia en Suiza, el Comité de Basilea, por la complejidad del sector financiero. Esos marcos normativos individualizados, riesgo 1, liquidez, crédito, mercado, riesgo operativo, etcétera, 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 tenemos que llevarlos a un concepto de integración. La integración nos va a decir que hay unos aspectos generales. Que integrar no es coger cada uno de esos y eran 6, 7 manuales, entonces los montamos en un solo manual con la misma letra y no. Integrar es mucho más allá. Es entender la arquitectura, saber que hay riesgos transversales, ¿sí? Saber que hay actividades claves y que actividades claves del negocio pueden tener diferentes tipologías de riesgos, saber que hay unos esquemas de gobierno en torno a la gestión de riesgos y que es un esquema de gobierno único. ¿Por qué? Porque es que ya está la toma de decisiones, junta directiva, representante legal, eso es lo que están ratificando los marcos normativos hoy en día. Integrar implica conocer esa arquitectura. Ya vendrán unos aspectos especiales, sí, metodológicos muy propios de cada riesgo, cómo estimarlo, ¿sí? Cómo dimensionarlo. Cada riesgo tiene sus propias particularidades, pero todo esto de cara a la visión integrada de la entidad. Retos entonces, los CIARES, sistemas integrados de administración de riesgos, son realidades normativas ya presentes en el marco colombiano. Superintendencia Financiera de Colombia nos habla del CIAR con unas categorías de riesgos. Superintendencia de la Economía Solidaria nos habla del Sistema Integrado de Administración de Riesgos, el CIAR, con los riesgos que ya tenía estructurados y divulgados de manera individualizada. La Superintendencia de Salud nos está diciendo exactamente lo mismo, porque se entiende que realmente la administración de riesgos, más que un componente técnico, metodológico, sofisticado, es realmente un apalancador del proceso de toma de decisiones. Blindaje ético empresarial. Hay unas realidades propias en el contexto latinoamericano, en el contexto colombiano. Dolorosas,
tristes, aburridoras, pero son la realidad. Mire usted titulares de prensa, mire usted simplemente un noticiero. Lavada de activos y financiación de terrorismo. Hay que protegerse. Eso es una realidad. En todas las instancias. Marcos gubernamentales, empresariales, sociales, por donde usted lo vea. Programas de transparencia y ética empresarial. Que si usted tiene un componente de comercio internacional, usted tiene unos riesgos. Que si usted tiene negocios con el Estado, usted tiene unos riesgos. Blindaje ético. Uno podría sumarle fraude interno, su intersección con estos, su intersección con el riesgo operativo. Son los retos. La administración de riesgos como un apalancador del proceso de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque nos dicen que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. ¿Y qué es gerenciar? Es, en un marco empresarial, formular objetivos coherentes, viables, y emprender acciones para el logro de esos objetivos. No las podemos desligar. Es el contenido de esta pequeña charla. Queda en manos de nuestro equipo comercial. Muchísimas gracias. Espacio completamente abierto por parte de la Universidad de Cataluña para quienes quieran de pronto profundizar en estos temas que hacen parte no de una moda, sino de una agenda normativa que está en curso en Colombia. Muchísimas gracias. De pronto en este tema, sí quiero apoyar a mi equipo comercial. ¿Qué nos vamos a encontrar y cuál es la oferta de valor por parte de la universidad? Un diplomado en materia CIAR. Riesgos financieros, riesgos no financieros. Hay diferentes formas de clasificar los riesgos. Nada está escrito en piedra. Depende del abordaje. Este es un abordaje bastante válido. Si vamos a hablar de riesgos, hay que hacer un afinamiento. Y para poder entonces lograr ese objetivo del entendimiento de un sistema integrado de administración de riesgos, hay que recorrer un camino donde con unos primeros módulos se va a hacer una conceptualización. Conceptualización que debe entenderse como cultura general. No podemos hablar de riesgos si no entendemos el concepto de un contexto empresarial. No podríamos hacer administración de riesgos si no sabemos cómo funciona una organización. Hay un sistema de gestión, técnico o no técnico, metodológicamente sólido o no, hay un ordenamiento. Hay una norma que nos dice cómo administrar riesgos. Hay unos marcos normativos locales e internacionales que ya nos están hablando de riesgos. Hay unas tipologías de riesgos y hay unos abordajes ya en cada una de las agendas de riesgos con un componente un poco más técnico de cómo hacer la estimación y la toma de decisiones atada a esas tipologías de riesgos. Riesgos financieros, por excelencia, crédito, liquidez y mercado, pero los respectivos docentes se encargan de ampliarlo con otros riesgos que van de la mano, porque la teoría de riesgos nos va a decir, cuando hablo de la teoría no me refiero a los libros, sino a la realidad de los riesgos son como una pandilla, no trabajan solitos, van de la mano, a veces uno tras otro, o a veces de manera simultánea. Depende del efecto de los riesgos detonantes. Riesgos no financieros, principalmente el SARO, Sistema de Administración de Riesgo Operativo, y lo que es el blindaje contra lavado de activos y financiación de terrorismo. Algunas herramientas que nos facilitan la administración de riesgos, como por ejemplo el uso de matrices de riesgos, el uso de técnicas de segmentación a partir de unos factores, y cómo esto hay que integrarlo. No solo dentro de un sistema integrado de administración de riesgos, sino en una arquitectura más grande, el ordenamiento empresarial. Y a esto hay que hacerle auditoría, a esto hay que hacerle evaluación. Es la oferta académica que la universidad pone a su servicio, por si es de su interés, incursionar en un mundo como es el de los sistemas integrados de administración de riesgos. Muchísimas gracias y creo que ahora sí quedamos con nuestro equipo comercial por si hay inquietudes.
Una feliz noche. Muchas gracias por información muy valiosa para todos. Tenemos el espacio de preguntas. Por favor, las personas que quieran realizar algún tipo de pregunta, duda, inquietud, estamos para responderles. El enfoque de los riesgos está dado más hacia el sistema financiero, solidario, salud, o también incluye el sector real, por ejemplo, el Sagrilaf, entonces, ¿eso? ¿O no? Muy buenas noches. El enfoque se toma como referente el sector financiero. ¿Por qué? Porque son donde las definiciones metodológicas normativas son las más robustas, son las más exigentes y son las más maduras. De hecho, los desarrollos normativos que nosotros vemos en los demás sectores son, digamos, variantes que se han tomado a partir de esos marcos metodológicos. En el sector real de la economía, lo que conocemos por el vigilado por supersociedades, la agenda, digamos, no es tan amplia desde el punto de vista de los marcos expedidos por el supervisor, y en temas de riesgos supersociedades nos está hablando de solo dos referentes: el SAGRILAF, que es el blindaje contra el riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo, y lo que son los programas de transparencia y ética empresarial. El SAGRILAF es una variante simplificada de lo que es el SARLAF, que es el blindaje del sector financiero. ¿Por qué es una variante simplificada? Porque el esquema de arquitectura de las entidades del sector real no tiene las exigencias de ordenamiento que exige la superintendencia financiera a alguien que quiere ingresar a prestar su actividad en el sector financiero colombiano. Tiene unos componentes especiales. Por ejemplo, simplemente de entrada se aprueba el funcionamiento de la Constitución, y si usted quiere montar un banco, una entidad de seguros, una entidad de sector previsional, usted no se puede organizar de cualquier manera. Usted tiene que hacerlo a través de una arquitectura, y esa arquitectura está basada en el sistema de control interno. Exigencia que en este caso, por ejemplo, no se le pide al sector real de la economía. Entonces, por lo tanto, hay cierto tipo de cosas del SARLAF que no le son exigibles a el sector real de la economía. Pero cuando usted mira el referente metodológico normativo que proviene del sector financiero, usted adquiere la competencia amplia y suficiente para desenvolverse en los demás sectores de la economía. ¿Vale? Muchas gracias. Con gusto. El señor John Jairo, si quiere, puede abrir su micrófono, tranquilo. Y tenemos una respuesta también en el chat, profe, que ya te la di. Perfecto. Sí, buenas noches. Muy buenas noches. En una entidad o una empresa, ¿qué área es la que maneja básicamente la gestión del riesgo? Bueno, muchísimas gracias. Entonces, depende si estamos hablando de una entidad que esté bajo una sombrilla de supervisión mandatoria, ¿cierto? Depende. ¿Por qué? Porque los CIARES sí nos están hablando ya de un ordenamiento como tal. Nos va a hablar de unos comités. Si hay entidades que no tienen, digamos, esa exigencia de ordenamiento, entonces tenemos que buscar un área asesora. Ojo con esto, es un área asesora que nutre metodológicamente a las demás áreas que son las que viven el riesgo. Pero es asesora desde el punto de vista metodológico, de formulación, de implementación, porque como lo vimos, el riesgo lo viven son las áreas del día a día. Hay que tener cuidado a veces con ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque hay que segregar funciones y encontramos a veces áreas de riesgos que se nos vuelven auditorías, cuando son en áreas completamente diferentes. Un área de riesgos no tiene el rol de la evaluación independiente como sí lo puede tener una auditoría. Hay áreas de riesgo que también hay que tener cuidado que en su formulación metodológica no vayan a incurrir en temas de conflictos de interés. Entonces depende, digamos, del ordenamiento, y cuando nosotros miramos los marcos normativos, básicamente nos están diciendo, señores junta, señor representante legal, señor comité, y bajo ese comité, alguien de la alta dirección con unas características especiales que le permita tener espacio en los escenarios de toma de decisiones, son los que van a estar al frente de todo el tema de la gestión de riesgos. Son arquitecturas que ya vienen, y esas arquitecturas no son casos fortuitos. Eso viene también de desarrollos y evoluciones de los marcos a nivel internacional. Disculpe, pero ¿se podría de pronto anexar esa labor a la Oficina de Control Interno? No sería recomendable, porque la Oficina de Control Interno tiene un rol de evaluación independiente. La evaluación independiente no le permitiría ser juez y parte.
y usted como área de riesgo, sí sería parte, ¿por qué? Porque usted está proporcionando unos insumos al menos metodológicos, y usted tendría que pronunciarse sobre la metodología. Habría un conflicto de interés claro en los roles, no habría independencia. Gracias, profesor. En el chat tenemos una pregunta de la señora Luz Yolanda Bulla y nos pregunta, ¿realizan talleres para hacer integración de tipologías de riesgos? Sí, cada uno de los docentes realiza en el desarrollo de los diferentes módulos talleres, que son con casos prácticos, cada uno con su metodología, para afinar los conceptos, y en el tramo final, el ingeniero que está al frente de la labor de integración se encarga de hacer, digamos, esa labor de articulación total. Pero en el paso a paso está diseñado. De hecho, cada una de las semanas contempla el componente metodológico, teórico, esa fundamentación que se quiere transmitir, y va acompañada de un taller. Gracias, profesor. El señor Néstor puede abrir su micrófono, tranquilo, adelante. Gracias, están muy buenas las explicaciones. Tengo una pregunta adicional. Dentro de ese programa que estaban ofreciendo ustedes, ¿incluyen cómo se implementan los sistemas dentro de la empresa o la institución que sea? ¿Sí? Correcto, sí. Porque es importante los primeros módulos, y es de pronto uno de los llamados de atención. Porque cuando uno habla de riesgos, uno generalmente, ¿qué espera? El componente metodológico técnico. Entonces, enséñeme a estimar el riesgo, probabilidad e impacto. Pero ya vimos que para hablar de probabilidad e impacto hay que hablar de objetivos, y para hablar de objetivos hay que hablar de arquitectura empresarial. Hay que conocer cómo opera la entidad, entender que la entidad tiene unas áreas o unos procesos per se, comerciales, operacionales, financieros, y cada una de esas actividades relevantes, por su esencia, maneja unas tipologías de riesgos. Entonces, usted tiene que conocer primero el negocio, porque en la medida que usted conoce el negocio y la arquitectura de su entidad, usted entiende en dónde están las tipologías de riesgos. Que usted tiene riesgo de crédito, no porque la superintendencia le dijo, como me lo han contestado varias veces en entidades. ¿Usted por qué tiene riesgo de crédito? No, ingeniero, ¿por qué que la super me lo pide? No, usted tiene riesgo de crédito por la forma en que usted hace su negocio. Porque es que su negocio de pronto es prestar plata. A usted la gente le dé plata. O es que usted hace venta financiada. Es por eso. Entonces usted entiende que es en su arquitectura de negocio, cómo usted hace su negocio, con quién lo hace, en dónde lo hace, en qué condiciones, que usted tiene esos riesgos. Las superintendencias lo que le van a decir es, como usted tiene esos riesgos y usted tiene un impacto para la sociedad, pues tome medidas. Y ahí le da unos marcos normativos donde le dan unas consideraciones metodológicas para hacer un buen blindaje. Entonces, la esencia es esos primeros módulos. Entender cómo funciona una organización. Entender que así usted no tenga manuales de procedimientos, nada, usted no puede decir, no, es que acá no hay nada, ¿no? Porque si usted viene haciendo negocios hace 5, hace 10 años, algo hay. Y por la forma en que usted hace sus negocios, es que tiene cierto tipo de riesgos en mayor o en menor medida. ¿Vale? Profesor, muchas gracias. Bueno, por último, Bueno, queremos muchísimas gracias. invitarlos a que se inscriban en nuestro diplomado. En nombre de la universidad los invitamos para que realicen este proceso que con toda seguridad va a ser un aporte para el currículum y la hoja de vida de cada uno de los asistentes. El día de mañana nos estaremos contactando con cada uno de ustedes para brindarles el beneficio económico que la universidad tiene por asistir al webinar. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto estaremos en contacto y les dejamos a través del chat toda la información para que puedan realizar sus inscripciones, preguntas y demás. Profesor, muchas gracias por su tiempo. Tatiana, muchas gracias, y a todas las personas que nos acompañan en este espacio, una feliz noche y bienvenidos a poder dar la oportunidad de incursionar en un mundo muy interesante, que hay unas oportunidades profesionales excelentes en diferentes sectores de la economía. Muchas gracias, muy excelente. Con gusto, gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos.